Vamos a ver una norma que no es difícil, pero que si no la conocemos bien nos vamos a equivocar seguro. Es la norma que se refiere al uso de los determinantes delante de palabras que empiezan por A tónica. Vemos estas palabras: hacha, hambre, agua, alma, aula, águila. ¿Qué tienen en común todas ellas? Además de que empiezan por A tónica, como hemos dicho en la presentación de la explicación, independientemente de que lleven H o no, las 6 son sustantivos. Va a ser muy importante el hecho de que sean sustantivos. Y además de sustantivos, ¿qué tienen en común? ¿Son sustantivos masculinos o femeninos? Quizás algunos lo estéis dudando porque en principio parecen femeninos, pero a veces se usan en masculino. Todos estos sustantivos son femeninos. Sin embargo, la norma exige que digamos el hacha, el hambre, el agua, el alma, el aula o el águila. ¿Qué dice la norma? ¿Qué tenemos que saber? La norma establece que delante de los sustantivos que empiezan por A tónica, y repito, da igual que tengan H o no, porque la H es sorda, cuando usamos el artículo determinado en singular, aunque el sustantivo sea femenino, usamos el artículo el, que es lo que hemos visto antes, por ejemplo, con el hacha, el aula o el agua. ¿Y cuándo no se aplica esta norma? No son excepciones a la norma, son aclaraciones para que se entienda mejor, porque la norma la tenéis ahí recogida. Si cumple lo que dice ahí, se usa el. Si no, se sigue usando la. La norma dice que se usa delante de sustantivos femeninos. Por tanto, si no es un sustantivo, no usamos la. Por ejemplo, la alta montaña. Alta empieza por A tónica, pero es un adjetivo, así que decimos la alta montaña. Y la explicación es muy lógica y sencilla. Ese la está determinando al sustantivo, a montaña, así que no tendría ningún sentido que usáramos el. Tampoco se va a aplicar la norma si empieza por A átona. Como hemos dicho, es solo cuando empieza por A tónica. Abeja es un sustantivo femenino y empieza por A, pero esa A es átona porque el acento está en B, así que decimos la abeja. Hemos dicho que se utiliza el artículo determinado el cuando es singular, por tanto, si es plural, seguimos usando las, como en las aguas internacionales. Y tampoco vamos a usar el si el artículo no está inmediatamente delante del sustantivo, como en la enorme aula. Sí que diríamos el aula enorme, porque ese el está justo delante de aula, pero si anteponemos el adjetivo diremos el aula enorme. Y luego, aunque el artículo lo cambiemos y usemos el en vez de la, el adjetivo va a concordar en femenino. Prestad mucha atención a esto y retenedlo bien porque es un error muy común. Aquí vais a ver que se equivoca muchísima gente y eso os puede llevar a confusión. Decimos el hacha afilada, no el hacha afilado. O el agua está fría, no está frío. Con lo que hemos dicho hasta ahora ya está explicada la norma en su totalidad, porque esta norma afecta al artículo determinado singular. Involucra también al indefinido, pero le afecta mucho menos porque va a ser muy difícil que nos equivoquemos. Y va a ser difícil porque con el indefinido podemos usar un y una. Se suele usar un hacha, un águila o un asta, pero también están admitidas un hacha, una águila o una asta. Y lo mismo para los indefinidos alguna y ninguna. Podemos decir alguna alma, algún alma, ninguna área o ningún área. Recordad que esta norma se refiere al singular, así que en plural seguiremos diciendo siempre algunas almas o ningunas áreas. Vamos a resumir aquí cuándo variamos, digamos, el uso natural o lógico de los determinantes delante de sustantivos que empiezan por A tónica. Como hemos dicho, afecta principalmente al artículo determinado, ya que vamos a usar el en vez de la. Luego, con los indefinidos, vamos a poder usar tanto un, algún y ningún como sus formas femeninas. Y debemos tener muy claro que esta norma no afecta a los demás determinantes, por lo que si el sustantivo es femenino, lo vamos a usar en femenino. Así que aunque digamos el aula, diremos esta aula, no este aula. Decimos aquella águila, no aquel águila. Se dice mucha hambre, y aunque lo escuchemos muchas veces, es incorrecto decir, por ejemplo, tengo mucho hambre. Y aquí, que tenemos dos determinantes, decimos toda el agua, no todo el agua. Aunque estamos tan acostumbrados a que se use mal que nos parece que la que está bien es la segunda. Para terminar, hacemos un pequeño repaso con algunos ejemplos. Hemos elegido el sustantivo agua, pero ya sabemos que es exactamente igual con cualquier sustantivo femenino que empiece por A tónica. La agua estaría mal, tendríamos que decir el agua. En plural no cambiamos nunca el determinante, por lo que no debemos decir los aguas, sino las aguas. Como hemos dicho, solo usamos el determinante definido el cuando va justo delante del sustantivo. Por tanto, no decimos el frío agua, sino la fría agua. Recordad que el no determina frío, sino agua. Por eso mismo, no decimos el agua frío, sino el agua fría. Cuidado aquí que este es uno de los errores más habituales en relación con esta regla.
Hemos dicho que los demás determinantes no se veían afectados por esta regla, así que no vamos a decir este agua sino esta agua. Con los indefinidos habíamos dicho que podíamos usar algún agua o alguna agua, pero en plural solo podemos usarlo en femenino porque esta norma afecta solo al singular, así que decimos algunas aguas, nunca algunos aguas. Todo el agua lo habíamos visto antes, cambiamos el artículo determinado el, pero no decimos todo sino toda, y tampoco decimos he bebido mucho agua sino mucha agua. Y agüita lo decimos siempre en femenino, porque aunque deriva de agua, no empieza por atónica sino átona. El acento está en wi, así que no decimos el agüita sino la agüita. Esto es todo respecto del uso de los determinantes delante de sustantivos femeninos que empiezan por atónica. La norma no es complicada, pero debemos tenerla clara para evitar equivocarnos. Nos vemos en el próximo vídeo.